Esto es una explicación general, ¿ah? Cuando tú tienes una función que, o sea, lo que nosotros sabemos es esto, ¿no? Una función es inyectiva, perdón, ahí. Esto tiene que implicarte que la tiene que ser igual al b, ¿no? Igual imagen implica igual per imagen. Ya. Lo que pasa es que a veces esto no ocurre. A veces en algunos ejercicios la función no te entrega eso que la da igual al b, sino que a veces te entrega dos posibilidades o más de dos posibilidades. A veces te entrega, qué sé yo, el a también puede ser menos b. A veces aparecen otras cosas, puede ser algo así como a más b igual 3, qué sé yo, etcétera. Puede ser un montón de posibilidades, a por b igual 4, etcétera. ¿Cachai? Que a veces simplemente como que la función no te entrega esa sola posibilidad, sino que te entrega varias más. Entonces cuando te entrega varias más, ahí es, tú sabes al tiro que la función no es inyectiva, porque no necesariamente a es igual a b, sino que pueden ocurrir otras cosas. ¿Mm? Como que la Profe, sea menos b. Sí, dígame. pregunta, ¿qué pasa con ese mismo ejercicio? Que yo lo tomé como A igual a B, o sea, la función de A es igual a la función de B, lo que tiene ¿Ya? arriba. ¿Mm? Y después saqué raíz de 4 menos el valor absoluto, menos uno, ¿Mm? y con el A, y después lo mismo al otro lado de la igualdad con el B. ¿Ya? Y yo dije que no era inyectiva porque al salir de una raíz, es como ¿Mm? una de las cosas por las que dije que no era inyectiva, ¿Ya? porque al salir de la raíz tú no sabes si el número que estaba dentro era positivo o negativo. Y podría ser que en un lado fuera positivo y en otro lado tuviera salido negativo. Claro, eso es porque dentro hay un valor absoluto, ¿no es cierto? Sí, 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 por eso. sí. ¿Está bien esa justificación? Sí, sí, está bien, o sea, se entiende la idea, no es rigurosamente matemático, eso es todo, pero sí se entiende la idea, sí, está bien. Y lo que pasa es que, como hemos hablado, el valor absoluto per se no es inyectivo, po, nunca. Igual que las parábolas, por ejemplo, que lo hemos conversado. Entonces, sí, está bien, se entiende la idea. Yay. Ya, gente. Ya, entonces, hoy comenzamos el módulo 2. Por fin empezamos el módulo 2. Ya. Hasta el momento, entonces, todo lo anterior, todo lo anterior era precálculo. El módulo uno se llama precálculo. Precálculo eran estos, ¿cuántos llevamos? ¿2 meses de clase? 2 meses y medio, una cosa así. Todo ese tiempo es una especie de nivelación, entre comillas, ¿no? Es como para ustedes brindarle los ingredientes como esenciales de la matemática para lo que viene después, ¿ya? Básicamente se hace un resumen de la media o del colegio como en 2 o 3 meses. Y sí, igual hay algunas cosas que no vimos bien, pero bueno, a todo lo pasamos rápido. Entonces ahora sí, vamos a ver un tema que ya es derechamente cálculo. ¿Mm? Ahora empieza así, derechamente lo que se llama el cálculo diferencial. Entonces es título módulo 2, cálculo diferencial. Puede que algunas personas aquí presentes ya hayan visto lo que vamos a ver de aquí en adelante, puede que otros sea algo totalmente nuevo. Ya vamos a ver eso entonces. Entonces, lo primero, el primer concepto que le voy a mencionar para ver el cálculo diferencial. ¿Se acuerda que al principio del curso, al principio yo le hablé de algo que se llamaba el cálculo infinitesimal? Esto es, en esencia, el estudio, el análisis de las cosas que son infinitamente pequeñas. ¿Mm? Los infinitésimos, como se lo había comentado esa vez, se lo vuelvo a recordar, son cosas que son infinitamente pequeñas. ¿Se acuerda que yo le había puesto esta pregunta? Se lo voy a recordar por si no se acordaba.
¿Cuál es el número que está inmediatamente a la derecha del 0? ¿Te acuerdas? Esa era la pregunta. ¿Cuál es el número inmediatamente a la derecha de 0? Ya, esto lo conversamos hace, no sé, varios meses atrás. Al principio, al principio, al principio. Vamos a volver a eso, porque ahora tenemos que estudiar precisamente estas cosas. Los infinitésimos. ¿Mm? Entonces, lo que había, solo voy a volver a recordar, porque con esto vamos a entender el concepto que tenemos que estudiar hoy. Cuando tú tienes la recta real, mira, vamos a hacer la recta real hasta acá, vamos a dibujar el 0. Lo voy a dibujar por aquí. Entonces, lo que nosotros sabemos es que si tú te miras hasta el 0 a la derecha, ¿cierto? Lo habíamos conversado varias veces. Si tú te empiezas a ver cuál es el número inmediatamente a la derecha de 0, bueno, tiene, no sé, pues tiene el 1. Pero el 1 no está tan cerca, ¿por qué? Porque antes del 1 está, este está más cerca, el 0,5. ¿Cierto? Pero más cerca todavía está este, el 0,01, que es más chico todavía, y así sucesivamente empiezo a bajar, el 0,00001, ese está más cerca todavía, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes hacer como que este es el fenómeno, como que tiene la recta real, tiene el 0, y como que tú te puedes empezar a acercar hacia allá. De derecha a izquierda, tú te empiezas a acercar, ¿no? Esa idea de aproximación es la que tenemos que estudiar de aquí en adelante. ¿Mm? Entonces, le recuerdo que la respuesta, ¿cuál es el número inmediatamente a la derecha del 0? Es el mismo 0, no hay ningún otro. ¿Ya? Es el mismo 0, no hay ningún número a la derecha inmediatamente del 0. Es más, es más, le voy a hacer como una argumentación igual para eso, mire. Esto es un hecho, esto es un fenómeno, un hecho verídico matemático. Si tú tienes dos números, cualquiera, cualquier par de números, cualesquiera los que se te ocurran, cualquier par de números, cualesquiera, mientras uno esté a la derecha del otro, siempre hay un número al medio, entre medio de ellos dos, siempre. No sé, digamos que acá. Siempre existe otro. Siempre, siempre, siempre. Entonces, dados dos números cualesquiera, siempre hay uno al medio, ¿ya? Y por lo tanto va a haber uno acá al medio, y por lo tanto va a haber otro acá, y 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 acá, Siempre hay números entre medio, ¿ya? Cualquier par de números que se te ocurra, eso es un teorema. Para todo A menor que B existe un C en R tal que A es menor que C menor que B. ¿Ya? Eso es un teorema. Y eso significa que la recta es como, está como muy, muy poblada de números. Está muy poblada de números. O sea, tú tomas un número, tomas otro y siempre va a haber otro ahí entre medio. Y entre estos dos va a haber otro, y entre estos dos va a haber otro, y entre estos dos va a haber otro, y así. Se pobla la recta completa. Así. Ese es un fenómeno que se llama densidad de los números reales. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Eso tiene que ver con lo que nos explicó alguna vez sobre lo de las fracciones? De que hay números que son como tan, que es tanto como lo que tienen de diferencia con el otro que se como deja de existir el número al final. Me explico. Por ejemplo, el 0,00000 infinito es 0 y ¿Mm? al final tenga un 1. ¿Ya? Al pasarlo a fracción sí o sí va a quedar como, no sé, como 0, por ejemplo. O como el número mismo, si es Sí, 1,00001, eso va a quedar en 1. sí, Porque es igual como tiene que ver con tan eso. inexistente la diferencia que no es eso. Sí, sí, igual tiene que ver con eso. Lo que pasa es que, mira, este número, voy a volver a darle esta explicación. Ese número, el 0,000000000 con infinitos ceros, ¿ya? Y después tú colocas así como un 1, este número no existe. Po. ¿Por qué no? De hecho, es algo ilógico, porque no puedes tener una cantidad infinita de ceros y después colocar un 1. Po. Eso no se puede hacer porque son infinitos ceros, po.
Precisamente la palabra infinito, en su etimología, infinito es sin final. No puedes, esos ceros no terminan en ningún lugar, po, no acaban. No puedes decir, aquí terminan los ceros, voy a colocar un 1. Eso contradice el sentido mismo de la palabra infinito. Entonces, ese número no existe. Y lo que sí existe es el cero mismo. Ese sí existe. Entonces, la respuesta es que el número está al lado del cero, es el mismo cero. No hay ningún otro. ¿Ya? No existe ningún número inmediatamente al lado del cero. Es el mismo cero. Y se lo muestro así, mire. Si tú tuvieras el cero acá y tú decís, ya, este número que está acá le voy a llamar A. Este número es A. Este número está inmediatamente pegado al lado del cero. Tú dices, ya, voy a decir que sí, sí existe, voy a asumirlo, ¿ya? Voy a asumir que existe este número que está al lado del cero. Pero entonces con este teorema que está acá, al tiro te digo que no, pues, porque acá hay otro más cerca, pues. Este teorema te dice que dados dos números siempre hay uno al medio, entonces acá va a haber otro más cerca. Qué sé yo, vamos a darle B. Y por el mismo teorema acá hay otro más cerca, y acá hay otro más cerca, y acá hay otro más cerca. Entonces no es posible encontrar un número que esté inmediatamente al lado de otro, ¿no? En general. Todo ese fenómeno, todo eso que estamos hablando, hace respecto a algo que se llama el cálculo infinitesimal. Los infinitésimos. Quiero que se quede con esa idea. Dos cosas. Entonces, los infinitésimos son estos números que son infinitamente chiquititos, muy, muy, muy pequeños. Entonces, tiene que ver de partida con el infinito. De aquí, de hecho, todo lo que vamos a ver tiene que ver con el infinito. En segundo lugar, tenemos que quedarnos, quiero que se quede con esta idea de aproximar, que es súper, súper importante de aquí en adelante. Tú tienes un número y como que te empiezas a acercar, ¿ya? Como por la derecha, así. En el número te empiezas a aproximar. O por la izquierda, tienes el número y te empiezas a mover, de izquierda a derecha. ¿Ya? Y te empiezas como a pegar al número. Esa idea es re importante. Dígame, ¿qué me va a preguntar? Eh, una consulta respecto a Sí, lo que dijo sobre que el cero, el número que está al tiro después de él es el cero. sí. Pero Ujú. entonces el A y el C en esta tablita que puso serían lo mismo. ¿O cómo funciona ese dicho? Pero es que no sé cuál tablita era la que puse. Se tenía el cero Ese y... que entre el A y el B, al medio Ah, está el C. no, Y pero que ese es un teorema, ese es un teorema. El teorema te dice que dado dos números cualesquiera, siempre hay uno entre medio, ¿ya? Entonces estos A y B no son el mismo, ¿ya? A ver, a lo que me sí, refiero es mi que, duda es lo dime, del cero. ¿ya? Por ejemplo, lo que dijo de que el número que está siguiendo al cero es el mismo Sí, cero. sí. Entonces A y C serían lo mismo, ¿o no? Si tú colocas esto, lo que había puesto era lo siguiente, tenía cero y te dije, asume que existe este número, suponte que existe el número que está inmediatamente al lado del cero, ¿ya? Entonces, por ese teorema que le comenté, tiene que haber uno entre medio, digamos aquí, tiene que haber uno entre medio, ¿cachai? Y en general lo que ocurre es que, claro, en realidad todos estos números son iguales, porque no existe un número inmediatamente al lado de otro, ¿no? Son todos el mismo, en verdad. Eso responde la pregunta, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, si nos dicen el número que viene al tiro después del 5 sería el mismo 5 y así Sí, sucesivamente, ¿no? sí, sí, exactamente. Ah, ya. Sí, eso es. Ya, entonces, le decía, a ver, nos queremos quedar y quiero que se queden con la idea de la aproximación, que es un concepto que tenemos que estudiar de aquí en adelante. Esta idea de aproximar es la que da origen a un concepto son los límites. Eso es lo que tenemos que estudiar ahora, ¿ya? Límites. Límites de funciones. Te voy a mostrar un ejemplo. Límites de funciones. ¿Qué es un límite de una función? Mire, vamos a ver un ejemplito para entenderlo.
Imagínate que tú tienes esta función, f de x igual a esto, x cuadrado menos 9 partido por x menos 3. ¿Ya? Usted sabe que esta función se puede simplificar, porque el de arriba es una suma por diferencia, etc. No hagamos eso, dejémoslo así nomás. Entonces tú sabes cuál es el dominio de esta función. El dominio de esta función son, ¿qué cosas? Donde el denominador no se puede anular, pues, ¿no es cierto? Entonces el dominio serán todos los reales menos el 3. ¿Sí? El 3 está vetado de esta función, no puede ser. Ya. Ahora, pero si tú graficas esta función, mire, le voy a hacer el gráfico de esta función. Ups. Le voy a mostrar el gráfico de la función, a ver si nos entendemos con esto que le voy a mostrar. Plano cartesiano, plano cartesiano. Esta función luce así. Mire. Tiene esta pinta. Así luce esta función. ¿Ya? Y específicamente... Ah, espérenme. No, lo voy a hacer. No, voy a hacerlo así. Ahí sí. Así luce esta función. Y acá tiene como un hoyito. Justo ahí. Justo donde en x igual a 3. Ese es el gráfico de la función, ¿vale? Es una línea, pero que tiene un agujero. ¿Mm? ¿Por qué tiene ese agujero? Porque justamente el número 3 no pertenece al dominio. No puede ser, pues ahí la función no está definida, simplemente no está definida. ¿Ya? Porque el 3 no pertenece al dominio. Pero usted se dará cuenta que si tú te empiezas a acercar, si tú te empiezas a acercar de derecha a izquierda por los x, ¿ya? Imagina, tú te vas acercando, no sé, dices, voy a tomar x igual 5. Más cerca, voy a tomar x igual 4. Más cerca, voy a tomar x igual a 3,1. Más cerca, etcétera, etcétera. Te empiezas a aproximar, empiezas a acercarte de derecha a izquierda, cada vez numeritos más cercanos al 3. La función lo que va a hacer es acercarse de aquí hacia abajo, hacia allá. ¿Sí? En términos de las alturas de esta cosa, la altura de la función va a ir acercándose de arriba hacia abajo, hasta un valor de un número que está ahí. ¿Cuál es ese valor del número que está ahí? ¿Se entiende? Yo me empiezo a mover de derecha a izquierda con los x, la función, la altura va a ir cambiando también de arriba hacia abajo y se va a ir pegando a un número en concreto. ¿Cuál es ese número en concreto? ¿Cuál será? Esa es la pregunta. La altura que está ahí, la altura de ese puntito que está ahí, que está como un agujero que está ahí en la función. ¿Cuál es la altura de ese punto? La altura de ese punto, si tú te lo puedes empezar a calcular, mira, le voy a mostrar el PDF de esta cuestión porque ahí queda más claro. Mira, aquí está la función y los valores de x. Ya quiero que observe esa tabla. Quiero que observe esa tabla. Esa tabla lo que dice es, tú tienes un x, ¿cierto? Y calculas el f de x. ¿Ya? Para x igual a 3, como dice ahí, x igual a 3, la función no existe, no está definida. Pero si tú te empiezas a aproximar por la derecha, tienes el 3,5, tienes el 3,1, tienes el 3,01, cada vez más cerca del 3, fíjese que la función se empieza a pegar al número 6. ¿Sí? También, y también por el lado izquierdo, fíjese que ahí los x se empiezan a pegar al número 3 y la función se empieza a pegar al número 6. Tienes 5,5, 5,9, 5,99, cada vez es más cerquita del número 6. ¿Ya? Ese número 6 es un número como importante porque ahí como que la función se está acercando a ese número, tanto por la izquierda como por la derecha. No sé si cacharon eso, pero la altura de este número entonces, este numerito que está acá, que es el hoyito de la función, tiene altura 6. Ese punto que está ahí vetado es el punto de coordenadas 3,6.
Y entonces quiero que se quede con esa idea. Si tú te aproximas al x, la función se va a aproximar a una altura concreta. ¿Cuál altura concreta? El 6 en este caso. ¿Ya? Eso es la idea de un límite. ¿Vale? Esa es la idea del límite. Insisto, la idea es como que hay una especie de aproximación. Los x se acercan a algo, la función se acerca a otra cosa. A medida que el x se acerca a algo, la función se acerca a otra cosa. En este caso, cuando el x tiende a 3, la función tiende a 6. ¿Ya? Ese es un ejemplo de un límite. Veamos otro. Este de aquí. Segundo ejemplo, esta función f de x igual a x cubo menos 8 partido por x menos 2. ¿Ya? Lo mismo ocurre con esta función. Esta función, su dominio, no tiene contemplado el número 2. El dominio son todos los reales menos el 2. ¿Ya? Pero si tú haces el gráfico de esta función, ocurre algo muy similar. El gráfico de la función tiene un hoyito. Tiene un hoyito ahí en el x igual a 2. El gráfico es como así. Se lo voy a mostrar. Esto es una parábola. Es una parábola que hace como esto. Ahí lo voy a hacer para dejar explícito el agujero. O sea, acá tiene como un hoyito y ahí sigue para allá. Ya, este es el gráfico de la función. De nuevo, es una función que usted conoce, que es una parábola común y corriente, pero ahora tiene como un agujerito, ¿no? Tiene ahí como un pedazo que le falta a la función. Entonces tú puedes hacer el mismo análisis. Si yo me aproximo en el eje X, yo me aproximo al número 2, la función se va a empezar a aproximar a algo. ¿A qué cosa? A la altura de ese punto. Vamos a hacer aquí el gesto técnico de acá, mostrarla en el eje X. Mire, yo me estoy aproximando, voy a hacer aquí flechitas. Me aproximo por la derecha hacia el número 2. Me aproximo por la derecha al número 2. La función lo que va a hacer es aproximarse a la altura de ese punto. Y empieza a bajar hacia allá. Y se empieza a acercar a ese número. Y viceversa, si yo me empiezo ahora a aproximar de izquierda a derecha hacia el número 2, la función se va a aproximar por abajo a ese numerito que está ahí en cuestión. ¿Cuál será el valor de ese número que está ahí? Ese es un número importante, pues ¿cuál será el valor de ese número? Que está ahí marcado con signo de interrogación. Y siempre está la restricción, ¿verdad? Sí, sí, o sea, y eso lo vamos a ver más, vamos a seguir viendo ejemplos, pero en este caso se lo hago notar porque porque la restricción es un caso interesante, pues, ¿cachai? Es como que la función funciona muy bien, excepto en un punto. Y eso es algo muy peculiar, porque es como que la función podría funcionar normal, pero justamente le falta uno. Entonces, uno podría intentar como arreglar la función, ¿cachai? Como decir, aquí yo personalmente así voy a tomar la decisión de rellenar ese agujerito que le falta a la función. Pero ¿cómo podría hacer eso? Para eso tienes que saber tú cuál es la altura de ese punto en cuestión. ¿Cómo se calcula esa altura? La altura de ese punto es lo que vamos a llamar el límite. Y eso lo notamos así. El límite de la función cuando x tiende a 2. ¿Ya? Esta es la simbología que se ocupa. El límite de f de x y abajo va un x flecha 2. ¿Ya? Eso significa cuando x tiende a 2. Cuando el x tiende al número 2, la función tiende a algo. ¿A cuál es la altura de ese número? Esa es la pregunta. ¿Cuál será la altura de ese punto? La altura de ese punto
le doy la respuesta, la altura es 12. Ya, ese puntito que está ahí faltante es el punto de coordenadas 2,12. ¿Ya? Enseguida vamos a ver cómo se calcula esto. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo que la respuesta es 12? Entonces quiero que entienda ese concepto. Intuitivamente, un límite decir lo siguiente. Decimos que el límite cuando x tiende a un punto, ¿cómo lo ponen en el PDF? A un C. Cuando x tiende a c de f de x vale L, esto significa, intuitivamente significa que cuando la variable x se acerca a un número c en este caso, la función misma se empieza a acercar a otra cosa. Y esa otra cosa es un número concreto, que se llama L en este caso. Entonces hay dos cosas. La x tiende a algo, cuando la x tiende a algo, la función tiende a otro. En este caso, como está escrito ahí, x tiende a c y la función tiende a L. ¿Ya? Eso. Esa es la idea intuitiva de un límite. Entonces está ahí muy arraigado el concepto de aproximar, ¿sí? Esto está muy arraigado. El límite es la idea de aproximación. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplito que vimos recién, le voy a mostrar cómo se calcula esto. Era este límite, cuando x tiende a 2 de x cubo menos 8 partido por x menos 2. Esa era la función de antes, del ejemplo de recién. ¿Cómo sé yo que esto vale 12? Mire, le voy a mostrar por qué. Si tú aplicas arriba la diferencia de cubos, esa diferencia de cubos, estoy restando, ¿cierto? X al cubo menos 8, que 8 es 2 al cubo. Entonces, por ese producto notable, la diferencia de cubos, esto es lo mismo, esa fracción, ¿qué cosa? Que x menos 2 por x cuadrado más 2x, sí, más 4. ¿Ya? Es lo mismo entonces eso que hasta arriba, el x cubo menos 8, le apliqué el producto notable de diferencia de cubos y lo desplegué así. Entonces ahora la idea es que, claro, la gracia es que ahora tú puedes cancelar el x menos 2 de arriba con el x menos 2 de abajo. Entonces este límite sencillamente es esto. Límite cuando x tiende a 2 de esto. X cuadrado más 2x más 4. Y ahora, ¿cómo se calcula este límite? ¿Cómo se calcula este límite? Ahora lo único que tienes que hacer tú es reemplazar, es evaluar la función en x igual a 2. ¿Ya? No hay nada más que hacer, lo único que tienes que hacer es reemplazar y evaluar la función en x igual a 2. Es decir, el resultante va a ser esto, 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Cuando x tiende a 2, esta función x cuadrado más 2x más 4, que es una función, esa función va a tender a ese número. 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4, lo cual da 12. 4 más 4 más 4, ¿no? 12. Esa es una primera idea que le muestro de cómo se calcula un límite. Ya, esto vamos a ir estudiándolo aquí en adelante. Cálculo de límites. ¿Se entiende para todo el mundo? ¿Hay alguna pregunta? Profe, Sí. entonces lo que pasaría en el cálculo de límites es que siempre se saca la restricción de una u otra forma, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que la restricción es un lugar como vetado para la función, ¿no es cierto? Pero cuando tú miras el límite,
puede que sí exista el límite, ¿ya? Es lo que Ok. te decía, como que le falta un agujerito a la función. Ah, ya. En Ya, ya. general, Creo que entendí. ya. Mira, Es que como falta el agujero, ese agujero tiene el X, que tú ya sabes que es el 2 pero no sabes el Y, entonces lo tomas sí, como si fuera parte de la función para saber la proyección de en Y, algo así, ¿eh? sí es una cosa así, claro. Vale, gracias. El límite de esta función lo que te da es, claro, te da precisamente la altura de ese agujerito, ¿sí? Que era la altura era 12 en este caso. Pero mira, le voy a mostrar ejemplos. Por ejemplo, si tú tienes esto, límite, para cambiarte un poco el paradigma de lo que estoy pensando. Si tú tienes esto, límite cuando x tiende a 1 de esto, 2x más 3. ¿Qué será eso? Le voy a mostrar el dibujo, ¿ya? Vamos a ver el dibujito. Esta es la pregunta. Quiero que respondamos esta pregunta, pero antes de responderlo le voy a mostrar el dibujo. Lo que pasa es que esta función no tiene ningún... El dominio de esa función 2x más 3 son todos los reales. Esa función no tiene ningún agujerito, ¿no? No tiene ningún como huequito faltante. El gráfico de esta función es una cosa como así. ¿Ya? Esta es la función f. La función f de x es 2x más 3. ¿Ya? Entonces le muestro este ejemplo porque esta es una función simple, que es una recta, pero que no tiene ninguno de esos agujeritos. Pues de hecho el dominio son todos los reales. Aún así tú puedes hacer el límite cuando x tiende a 1. El 1 no es un número que esté vetado para la función. El 1 funciona muy bien en la función misma. Entonces cuando x tiende a 1, lo voy a marcar acá, en el eje x. Ya, acá está el 1. Cuando x tiende a 1, lo que estamos haciendo es, claro, movernos desde la derecha hacia la izquierda hacia el 1, o bien de la izquierda hacia la derecha hacia el 1. Y cuando eso ocurre, tú miras acá arriba la altura de ese punto. La altura de ese punto, si tú te mueves de derecha a izquierda, voy a marcar eso con verde. De derecha a izquierda la función se va a aproximar de arriba para abajo. Y si te mueves de izquierda a derecha, la función se va a aproximar de abajo hacia arriba. ¿Se entiende? Si me aproximo de derecha a izquierda, la función se va a aproximar de arriba hacia abajo y se va a pegar a un número. ¿A cuál número? A la altura de ese punto que está ahí, marcado con verde. Precisamente la altura de ese punto. ¿Cuál es la altura de ese punto? Sí, precisamente, ¿quién preguntó eso? Maximiliano, claro. Sí, es claro porque estamos mirando, fíjate que estamos mirando el f de x. Y los f de x son y. ¿Ya? Entonces, claro, estamos mirando el eje y, necesariamente estamos mirando el eje y. Entonces, la respuesta a esta pregunta, a pesar de que ahí no hay un agujero, aún así tú puedes calcular el límite. ¿Y el límite cuál va a ser? Sencillamente, es muy simple, es evaluar f evaluado en 1. Esa va a ser la altura de ese punto verde, ¿cierto? La altura del punto verde es f evaluado en 1. Y ese va a ser el valor del límite, de hecho. Entonces, 2 por 1 más 3. ¿Cuánto es esto? 5. La respuesta a este límite es 5. Le muestro esto entonces porque el límite no necesariamente se calcula cuando tú tienes que mirarle las restricciones. No necesariamente, el límite puede ser en cualquier lado. Solamente que cuando tú lo analizas específicamente las restricciones es más interesante porque como que puedes parchar una función. Si tiene un agujerito, como que tú lo puedes parchar calculando los límites.
Ya, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta, dudas? ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, mi pregunta puede ser un poco tonta, pero ¿qué Ya. tiene que ver los límites con la aproximación? Porque Mm, aquí solo calculamos un número específico. sí, pero mira, lo que está pasando es lo siguiente. Cuando tú te acercas, chun, 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 chun. Cuando tú te acercas por el eje X, te acercas hacia el número 1, ya que estoy haciendo esta flecha con rosado, tú te acercas, te aproximas al número 1, empiezas a acercarte, la X como que tiene vida, se empieza a mover hacia allá. Cuando haces eso, por arriba la función en el eje Y se empieza a acercar a ese valor de allá. ¿Cachai? Entonces, el límite que es exactamente no es ni más ni menos que un número. El límite es un número concreto. Pero ese número esconde detrás la idea de la aproximación. Yo me estoy moviendo, cuando me muevo con los X, me muevo hacia un lugar, la función se mueve hacia otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar? Es un número concreto que se llama límite. ¿Sí? Sí, profe. Ya. La definición formal del límite no se la voy a dar porque es algo bien sofisticado y complejo. ¿Ya? O sea, si a usted le entra la duda cómo se define formalmente, matemáticamente un límite, es algo bien complicado y toma harto tiempo de entenderlo, así que no se lo voy a dar. Lo que sí vamos a hacer es estudiar el álgebra de límites. A ver, espérenme un segundo. No, espere, no. No, antes de ver esto. Igual es súper importante, pero lo que necesito hacerle es un pequeño contexto. Le quiero comentar históricamente dónde aparecen los límites. Ya, esto es como un pequeño paréntesis histórico. Antes de ver el álgebra de límites. Lo que pasa es que este concepto de límite es una idea moderna, en el sentido de moderno que surgió en el siglo XIX. ¿Ya? Los límites son del siglo XIX, lo cual es bastante moderno sabiendo que la matemática tiene por lo menos 2000 años de antigüedad, más, 3000 años. Entonces, ¿tiene cuánto? ¿El siglo XIX tiene? Debe tener como 200 años este concepto ya. ¿Mm? Es relativamente nuevo en ese sentido. Y lo que pasa es que la idea de aproximar, le tengo que hacer este contexto histórico porque es importante. La idea de aproximar matemáticamente es muy antigua. Los matemáticos en la antigüedad hacían esto, mire, le voy a comentar esto. Esto lo hizo Newton y lo hacía Leibniz en su época, los siglos anteriores. Y los matemáticos italianos también del siglo XV ya lo hacían, que era sumar cosas. Por ejemplo, si usted suma esto, qué sé yo, voy a sumar 1 más un cuarto más un noveno más 1 partido por 16 más 1 partido por 25 más etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense que hago eso. Esto ya lo hicieron los matemáticos muy en la antigüedad, hace mucho tiempo atrás. La pregunta es, a medida que yo voy añadiendo sumandos y empiezo a añadir sumandos, ¿a dónde se aproxima este valor? ¿Se entiende? Esa es la pregunta.
Si yo empiezo a añadir sumandos, ¿qué son estos sumandos? De hecho, son los inversos de los números al cuadrado, de los números naturales, ¿no? Esto es 1 partido por 1 al cuadrado, más 1 partido por 2 al cuadrado, más 1 partido por 3 al cuadrado, 1 partido por 4 al cuadrado, 1 partido por 5 al cuadrado, etc. Si tú empiezas a añadir sumandos y empiezas a añadir sumandos, ¿a dónde se aproxima esa suma? Eso es una pregunta súper antigua, muy antigua, en la historia, que presentaba diversas dificultades, ¿ya? Responderlo. Porque lo que está detrás es la idea del infinito. Y el infinito no se domesticó en matemáticas sino hasta el siglo XIX. Ahí recién como se entendió el infinito. Entonces, este concepto, lo que quiero comentarles es que el concepto de límite es una idea más o menos moderna que a la humanidad, como humanidad universal del mundo completo, le tomó mucho tiempo digerir. Porque detrás está la idea del infinito, que es algo como súper como difuso, como difícil de agarrar. En matemática eso después se formalizó. Por eso la idea real de un límite, lo que es realmente es algo un poco difícil de entender. Por eso no le estoy mostrando la definición formal. Pero detrás está la formalización, es una cosa muy power teóricamente de cómo se formaliza la aproximación. Ya nosotros solamente vamos a calcular límites, ¿ya? Pero detrás hay como toda una cosa bien, bien compleja. ¿Ya? Esto. Por ejemplo, esto de aquí. ¿Qué pasa si hago esto? Sumo estos números, 1 partido por 1, más 1 partido por 2, más 1 partido por 3, más 1 partido por 4, etc. Estas preguntas ya se le hicieron los matemáticos en la antigüedad. ¿Cuánto dará eso? O empiezo a multiplicar esto, 1/2 por 2/3, por 3/4, por 4/5, por 5/6, etcétera, etcétera, etcétera. Multiplicas todo eso infinitamente. Ese tipo de preguntas que pueden parecer como juegos, digo, ya voy a sumar estos números y voy a ver a dónde se acerca. Ya voy a multiplicar estos números, a dónde se acerca. Lo que está ahí detrás es un límite. Insisto, y en la humanidad le tomó mucho tiempo entender realmente qué son estas cosas. Ya que es algo bien complicado en realidad. Ya. Entonces, ahora sí, ahora vamos a ver álgebra de límites. Esta es la herramienta que vamos a ocupar, que nos va a servir para calcular límites. Esto es un teorema, se lo voy a mostrar. Esto es un teorema. El teorema se llama álgebra de límites. ¿Qué significa esto? Esta es la herramienta, insisto, que la vamos a ocupar para calcular los límites que nos presenten los ejercicios. Entonces, el álgebra de límites dice lo siguiente. Sean f y g dos funciones tales que existen los dos límites siguientes. El límite cuando x tiende a c de f de x y el otro límite, el límite cuando x tiende a c de la otra función, g de x. ¿Ya? Imagínense entonces que existen estos dos, el límite de f y el límite de g. ¿Ya? Eso, entonces, ¿qué dice el álgebra de límite? El álgebra de límite dice que los límites se pueden operar matemáticamente, se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden restar, se pueden dividir, con todas esas operaciones que usted sabe, que usted ya conoce, las operaciones matemáticas básicas. Entonces, lo que dice el álgebra de límite es, primero, el límite de la suma es la suma de los límites. El límite de la suma es la suma de los límites. ¿Ya? Es decir, que tú puedes sumar los límites, pues como son números comunes y corrientes, se pueden sumar, pues. Se pueden sumar nomás.
También se pueden restar, si acá coloco un menos, f de x menos g de x, también acá voy a colocar un menos. También se pueden restar los límites. Ya, la suma de los límites es el límite de la suma. Eso quiero que con eso ya. También pasa con la multiplicación. El límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites. Ya, ocurre lo mismo con la multiplicación, con la suma, la resta, la multiplicación y también ocurre con la división. Son las cuatro operaciones básicas que tenemos en matemáticas. Ese teorema, esa idea se llama álgebra de límites. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir esa filosofía de nuevo? La de los límites es igual a los... Ya, el primero dice, el límite de la suma es la suma de los límites. El segundo dice, el límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites. El tercero es con lo mismo con la división. El límite de la división es la división de los límites. Siempre y Ya, profe, cuando, gracias. ya de nada, siempre y cuando ninguno sea cero. Sí, ¿cómo le pusieron acá? Claro, si es que de x es distinto a cero. Eso que está escrito aquí en la pizarra entonces es lo que vamos a ocupar para desarrollar los ejercicios. Esto es el álgebra de límites. Profe, ¿Sí? en los límites siempre abajo va escrito x tiende a c. Sí, ese es el donde el x tiende a algo. ¿Ya? A veces va a ser cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 3, cuando x tiende a 0, lo que sea, pero el x tiende a algo. ¿Ya? ¿A qué número en concreto? Ahora lo estamos anotando con la letra C, pero es un número en concreto. A la idea de dónde se está aproximando la x. Ya. Entonces, veamos ejemplo. Ejemplo, si yo le pido calcular este límite. Primero. Límite cuando x tiende a 2 de 5. ¿Cuánto vale eso? No existe eso, ¿no? Porque no tiene X. ¿Ya? ¿Qué cree la gente? Igual es una respuesta interesante. ¿Qué cree usted? ¿Infinito? No, mire, le voy a mostrar el dibujo. Esta función que está acá es la función constante igual a 5. Usted sabe que la función constante igual a 5, plano cartesiano, la función constante igual a 5 es una línea horizontal. ¿Sí? La línea horizontal de altura 5, precisamente. ¿Ya? Esa es la función f de x igual a 5. Vale. Cuando el x tiende al 2, voy a marcar acá en el eje x, por acá voy a marcar el 2. Cuando x tiende a 2, me empiezo a aproximar al 2. ¿A dónde se aproxima la función? Si la A función es 5. constante igual a 5, el valor del límite va a ser simplemente la altura de ese punto, que es 5.
Esa es la respuesta, ¿ya? El límite de 5 cuando x tiende a 2 es 5, el mismo 5. Y esto en general, el límite de una constante es la misma constante, en general. Voy a marcar eso. En general, cuando tú tienes el límite cuando x tiende a lo que sea, a c de una constante, qué sé yo, una constante k, va a ser el mismo k, sin duda. ¿Ya? Una constante refiere a algo, claro, que no depende de la x, precisamente. No depende de la x, es un número fijo. En el caso anterior valía 5. Segundo ejemplo, a ver. Si yo le pido calcular ahora este otro límite de aquí. El límite cuando x tiende a 0 de 3x cuadrado más x menos 2. ¿Cuánto valdrá eso? Sería menos 2, ¿o no? Sí, justamente. ¿Cómo sé yo que vale menos 2? Porque lo único que tienes que hacer tú, si esta es tu función f, esta es la función f de x, en este caso lo único que tienes que hacer es calcular f evaluado en 0. Ni más ni menos, reemplazar la x por 0. Simplemente reemplazar. Te da menos 2. ¿Ya? El valor de este límite es menos 2. En este ejemplito así, lo único que tienes que hacer tú es evaluar el x. ¿Ya? No hay no es más difícil que eso en este momento. Siguiente ejemplo. Y ahora un poco más sofisticado. Como lo que hemos estado viendo antes. Si te pido calcular ahora este límite, el límite cuando x tiende a 3 de esto, x cuadrado menos x menos 6 partido por x cuadrado menos 9. ¿Cuánto valdrá ese límite ahora? ¿Cuánto vale ese límite? Sería 1. Mire, vamos a calcularlo. Lo voy a hacer. Ya, mire. Si usted intenta reemplazar la x, si intenta reemplazar la x inmediatamente, ¿qué le va a quedar? 3 al cuadrado menos 3 menos 6. Y abajo le va a quedar 3 al cuadrado menos 9. ¿Cuánto vale esto? Esto es 9 menos 3 menos 6 partido por 0. Lo cual da, precisamente da 0 partido por 0. ¿Mm? Justamente, si usted intenta forzosamente calcular el límite, le va a quedar algo del estilo 0 partido por 0. ¿Cuánto es 0 partido por 0? Indefinido eso. ¿Qué cree la gente? ¿Cuánto es 0 partido por 0? A ver. Error. 0. Error. Es que se podría decir 0, pero ni siquiera. No. La respuesta a eso es 26. indeterminado. Esa es la respuesta. Esto es indeterminado. ¿Ya? Es una indeterminación matemática, la cual hay varias. Vamos a seguir viendo eso de a poco. Hay varias indeterminaciones que van a aparecer de aquí en adelante. Esta es la primera que le muestro, la 0 partido por 0. Que va a aparecer recurrentemente cuando calculemos límites. Va a ser súper común que aparezca esto, el 0 partido por 0. Súper ¿Profe? común. ¿Profe, me escucha? Sí, dígame, sí.
Bueno, en este caso puede que no se pueda, pero en otros casos, por ejemplo, cuando haya que evaluar el límite de X cuando tienda algo, habría que poder resolverlo para que se pueda determinar o no. Exactamente, eso hay que hacer, sí, justamente. Esa es la idea, precisamente. Hay que trabajar la expresión algebraica para poder evaluar. ¿Cachai? Que si lo intentáis evaluar al tiro, no te va a dar nada coherente, te va a dar 0 partido por 0. Ese 0 partido por 0 lo único que te dice, no te dice ni que el límite existe, ni que no existe, ni nada. Lo único que te dice ese valor, el 0 partido por 0, te dice que tú tienes que seguir trabajando el límite para encontrar el valor concreto. ¿Ya? Eso vamos a hacer ahora. Entonces, efectivamente, lo que tú tienes que hacer es desarrollar estas expresiones algebraicas. Para eso usamos los productos notables, precisamente. Hacia arriba buscamos dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den menos 1. ¿Cómo será eso? 2 y menos 3. Eso, gracias. Y abajo es una suma por diferencia. Será x más 3 por x menos 3. Claro. Y entonces ahí ya este es el fenómeno, claro, yo puedo eliminar aquí, cancelar este x menos 3 con ese x menos 3 y lo que quede, ahora sí que lo voy a poder evaluar sin ningún problema. El límite de x más 2 partido por x más 3. Esto ahora ya se puede llegar y reemplazar la x. Ahora ya no hay ningún problema en evaluar la x. Entonces, ¿qué va a quedar? Reemplaza la x por el 3. 3 más 2 arriba y abajo queda 3 más 3 abajo. ¿Cuánto es esto? 5 sextos. Ese es el valor del límite. 5 sextos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Siguiente ejemplo entonces. Calcule esto, a ver. Límite cuando x tiende a 2 de esto, raíz cuadrada de x menos 2 partido por... Perdón, esto es cuando x tiende a 4. Ahí sí. De x menos 4. Ahí sí. Calcule ese límite. Trate de hacerlo tú. Inténtalo. Lo primero que debes notar es que si tú evalúas, inmediatamente te queda 0 partido por 0. ¿Ya? El primer intento que tienes que hacer tú siempre, el primer intento es evaluar la x, que en este caso es 4, donde tiende la x. El primer intento siempre tiene que ser evaluar, porque si ya se pudo evaluar, el valor del límite va a ser ese. En este caso te queda algo del estilo 0 partido por 0. Lo que significa, como le dije recién, cuando tienes algo 0 partido por 0, significa que tienes que trabajar la expresión algebraica. ¿Ya? Entonces tiene que arreglárselas para trabajar la expresión algebraica. Profe, el de abajo lo podríamos tomar como una suma por su diferencia, ¿Ya? ¿Cómo tomándolo así? como raíz de x y menos 2. Sí, de hecho sí. Sí, mira, eso se puede ver como una suma por diferencia. Raíz de x al cuadrado. Sí, Y el 4 lo ves como 2 al cuadrado. Eso es muy válido. Y ahí podía hacer como una diferencia de 2 cuadrados. Por ejemplo, eso es un buen truco. Sí, es un buen truco muy válido que te va a ayudar de hecho. Trata de hacerlo con eso.
Pero yo me refería a, por ejemplo, poner el paréntesis x, o sea, paréntesis raíz de x menos 2 cierra paréntesis, por raíz de, o sea, paréntesis raíz de x más 2 y ahí se eliminaría la parte de arriba, quedaría Sí, como eso es 1. precisamente, es utilizar la suma por diferencia, precisamente. Lo que pasa es que lo que te acabo de hacer yo es mostrártelo como diferencia de cuadrados. Pero claro, el producto Ay, notable es exactamente lo que dices tú. Ese producto notable te va a decir que esto es, claro, raíz de x menos 2 por raíz de x más 2. Precisamente, y ahí podéis cancelar el de abajo con el de arriba. Ya, lo voy a escribir bien entonces. Vamos a escribirlo bonito. Entonces, para calcular este límite, entonces este límite es el límite cuando x tiende a 4 de raíz de x menos 2 dividido por raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, por la suma por diferencia, esto será, perdón, raíz de x menos 2 será así. Raíz de x menos 2 por raíz de x más 2. Suma por diferencia. Entonces, claro, ahora tú cancelas ese raíz de x menos 2 con ese raíz de x menos 2. Y ahora, ¿y qué es lo que resulta? Límite cuando x tiende a 4 de 1 dividido por raíz de x más 2. Y ahora simplemente ya se puede evaluar. Ahora sí, ya tú puedes reemplazar la x dentro. Y te va a quedar qué cosa? 1 dividido raíz de 4 más 2. Lo cual es un cuarto. Ese es el valor del límite, un cuarto. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Profe, yo no entendí muy bien cómo hizo la suma diferencia con la raíz. Lo O que sea, pasa es ¿por qué que se puede hacer eso? el x menos 4, el x es raíz de x al cuadrado. Se puede entender así. ¿Ya? Y el 4 también es un cuadrado. Es 2 al cuadrado. El 4 es 2 al cuadrado. Y el x es raíz de x al cuadrado también. Entonces lo que hice fue transcribirlo, la x como raíz de x al cuadrado, y el 4 como 2 al cuadrado, para dejarlo como si fuese una suma por diferencia, ¿cachai? Porque tengo una resta de 2 cuadrados. A ver, le voy a mostrar otro truco. Ya, no estamos en la hora, pero le voy a mostrar otro truco. ¿Cómo se podía hacer este ejercicio de otra forma? Quizás así es menos confuso para ti. Lo que podrías haber hecho tú, de otra manera, es tomar esta fracción y multiplicarla por un 1 conveniente. ¿Cuál? Este. Raíz de x más 2 dividido raíz de x más 2. Esta fracción que está en azul vale 1. Estoy multiplicando por 1. Se cancela el de arriba con el de abajo. ¿Pero por qué hago eso? Porque si tú juntas ambas fracciones, esta que está arriba es una suma por diferencia. ¿Cachai? Lo que te queda arriba en el numerador de la fracción, te queda esto, raíz de x menos 2 por raíz de x más 2. Y eso es una suma por diferencia. Abajo queda esto, x menos 4 por raíz de x más 2. ¿Cachai? Que lo que hice fue entonces multiplicar por una cosa muy conveniente, que de hecho es este mismo número, pero con la suma. En vez de poner una resta, coloqué una suma ahí. ¿Por qué hago eso? Porque ahora en el numerador quedó una suma por diferencia. Estoy multiplicando una suma con la resta. Entonces, esto es exactamente la cosa de los cuadrados. Te va a quedar raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Entiendes? Entonces, ese es otro truco que te podría haber servido para calcular el límite. Quizás con eso es menos confuso, o quizás es más confuso para ti, no sé, no estoy seguro. Pero la cosa es que ahora en el numerador te queda x menos 4.
y abajo tienes x menos 4 por raíz de x más 2. Y esos x menos 4 se van a cancelar entre sí, po. Chun chun. Y ahí te va a quedar algo ya derechamente evaluable. Un cuarto. No sé si eso te ayuda a entenderlo mejor, pero ese es como otro método para hacer el mismo ejercicio. El primer, profe. el primer método fue como el de abajo, verlo como una suma por diferencia, ¿ya? El x menos 4. Este otro método se trata de como de multiplicar un 1 conveniente, que es este raíz de x más 2. Y va a cubrir, va de nuevo a haber una suma por diferencia, van a haber cosas que se cancelan, etc. El resultado va a ser el mismo que un cuarto. Ya, listo, estamos en la hora. ¿Alguna última pregunta antes de terminar? Yo, profe, tengo una consulta. A medida que nosotros vamos avanzando en el desarrollo, todo el tiempo tenemos que ir poniendo el límite de y x Sí, igual a 4. sí. Esto que está acá no puede no estar. Este límite cuando x tiende a 4. No puede usted no escribirlo. Tiene que estar. ¿Ya? Ah, ya, profe. Muchas gracias. Ok. Ya, estamos listos entonces. Nos vemos la otra semana. Que esté muy bien. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, Chao. chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe, cuídese. chao.